Bueno, buenos días, compañeros. Un día más aquí con nuestros cursos online. En el día de hoy vamos a ver un poco, el lunes vimos las tecnologías de sondas, los diferentes tipos de sondas que habían, si recordáis, transmisiones chip, tradicional, estructura scan. Vimos también tema de transductores y hoy lo que vamos a ver un poco más en detalle es más respecto al tema del manejo. En el manejo de la sonda sabéis que hay muchos parámetros para configurar la sonda y ajustar. Pues queremos un poco ver uno a uno y aclarar todas las dudas y demás que pueda haber con respecto a estos parámetros de configuración de la sonda. Será un poquito más corto que el lunes se nos extendió más de la cuenta. Nos gusta un poco mantener estos 30 minutitos para que no sea muy largo ni muy pesado y podáis seguir con vuestro trabajo. Así que hoy será un poquito más corto. Se va a encargar Aaron también de hacer la presentación de hoy. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Iván, vamos a hacer un repaso a los parámetros de sonda y un poco a los filtros que tenemos en la sonda. Vamos a hacer un pequeño repaso a los diferentes ajustes que tiene la sonda. Vamos a ir en detalle a uno y los iremos explicando. Vamos a empezar con el control de ganancia manual. Este control de ganancia manual es equivalente a la sensibilidad de la sonda, a la sensibilidad que vemos la imagen de la sonda. Para que se pueda entender un poco más este filtro, lo que hace es un poco en comparativa cuando subimos la radio del coche, si la subimos a un volumen muy alto, aparte de escuchar mucha distorsión, no distinguimos casi la música. Aquí tenemos unas pequeñas capturas también. Aquí tendríamos un ajuste de la sensibilidad más o menos correcta, pero aquí si este valor lo subimos, lo incrementamos un poco, ya vemos que de fondo nos está metiendo un poco de ruido. Vemos aquí unas pequeñas manchas. Por otro lado tenemos el control de ganancia automática, que en la diferencia de la manual, la sonda automáticamente ya ajusta el nivel de sensibilidad, ya dependiendo de la profundidad también, ya nos elimina todo el ruido de fondo. No obstante, esto también te permite hacer una pequeña variación de esta ganancia. Aquí vemos un ejemplo de la ganancia funcionando de forma automática. Automáticamente ya filtra todo el ruido, pero si elevamos este valor, si aplicamos un automático más 4, vemos que aparte de ver con mucha más intensidad todos los peces y los colores un poco más vivos, vemos que no tenemos mucho ruido de fondo. Otra de las características del control de ganancia automática, que también nos permite incrementar o disminuir, aquí tenemos otro ejemplo, pero con la ganancia en automático, pero en -4. Aquí podéis ver la comparativa de una y otra, que nos ha eliminado todo el ruido, pero si disminuimos este valor también van a desaparecer los peces más pequeños o los que tienen menor tamaño. Y nos elimina todo el ruido, nos deja una imagen más limpia. ¿Cuál es el propósito realmente? Porque diréis, ¿por qué tengo un ajuste +4, -4 en automático si también tengo el manual, ¿no? Claro, con un ajuste manual, cuando yo estoy a 23 metros, como es este caso, cuando yo consigo una buena imagen con un ajuste manual y estoy en 23 metros, si luego, por lo que sea, cambio de profundidad y me voy a más profundidad o menos profundidad, ese ajuste manual ya no me va a representar una imagen adecuada. Lo bueno del automático es que, evidentemente, él, según va variando la profundidad, va variando las condiciones de sondeo, él va ajustando en todo momento los parámetros de sensibilidad de la sonda para aceptar más o menos ruido, por así decirlo, o ecos, y hace un filtrado adecuado, lo adapta a cada momento. Pero si a mí me gusta tener, por el motivo que sea, por el tipo de pesca que hago, la pantalla con más información o con menos información, con más ecos o con menos ecos, gracias a ese parámetro automático
ajustable, por así decirlo, yo consigo que si yo la quiero llevar siempre sucia, aunque yo luego vaya variando de profundidad, se va adaptando siempre y me va mostrando ese tipo de pantalla más sucia. O si la quiero, como en este ejemplo que tenemos en pantalla, más limpia, con mucha menos ecos y solo quiero ver los objetivos más grandes, él siempre, aunque vaya variando la profundidad, va a ir acondicionándome a esa visualización que a mí me gusta. Vale, otro ajuste que nos permite hacer la sonda es el ajuste del color, es el tanto por ciento que aplicamos de la intensidad del color. Predeterminado viene a ser el 6%, subiendo y bajando la intensidad del color hace que veamos los colores más o menos vivos. También el propósito de este filtro es, aquí cuando subimos y bajamos este valor no nos mete ruido porque no afecta a la ganancia, a la sensibilidad de la sonda, pero sí lo que hace es avivar los colores o hacerlos más claritos. Aquí tenemos un ejemplo del ajuste aplicando este ajuste de color. Si aplicamos un ajuste de color más intenso, que subimos el tanto por ciento, subimos del 76, empezaremos aquí podéis ver que todos los colores son más vivos, son más rojos, en este caso por la paleta que estemos utilizando. Pero si veis aquí todos los colores, aquí tenemos azules y un poco de amarillo, aquí ya te lo pinta casi todo rojo y de color un poco más verde. Sí que es cierto que también resalta más los peces. Y si no queremos que tener la pantalla tan resaltada, disminuyendo este filtro, pues vemos los peces más claritos, o los que son más pequeños no los llegaríamos a visualizar. Aquí lo interesante, disculparon, es combinar, ¿no? Combinar mediante ganancia y con color. Es por eso que esos dos ajustes son los dos principales que están, digamos, aquí con acceso directo en la pantalla. Como veis a la izquierda del... Si puedes poner el puntero ahora, ¿dónde están los controles? No, perdón, me refería en la propia pantalla, veis que sale la ganancia en automático y el color, que te salen aquí los iconos, porque son los dos ajustes principales, son los dos que yo, aunque las sondas prácticamente se pueden llevar en modo automático, pero sí que es verdad que cuando quiero ya un rendimiento más adecuado, quiero tener capacidad de determinar qué estoy viendo debajo y demás, tengo que jugar un poquito y hay que encontrar ese equilibrio entre ganancia y color. Con ganancia voy a determinar cuánta información quiero ver, si quiero ver muy poca o mucha, y con el color voy a decir, vale, esa información que ya he dejado pasar, esos ecos que ya tengo en pantalla, ahora los quiero resaltar más o los quiero resaltar menos. Lo normal es, en la página siguiente que ha puesto Aaron, en la cual tengo una pantalla más o menos limpia, más o menos limpia, en la que veo unos cuantos ecos, pero digo, bueno, ahora quiero de verdad ver esos ecos con muy bien resaltados. Le subo el color y has limpiado de ruido, pero has resaltado lo poco que te ha entrado. Vale, pasaremos ahora al rechazo de ruido. Estas son las interferencias, sean eléctricas, mecánicas. Vamos a ver un poco en detalle cada una de las diferentes interferencias que pueden existir. Cuando veamos en la pantalla las típicas rayas verticales o incluso algunas horizontales, esto es debido a varios factores. Ya puede ser por interferencias eléctricas o también de otro barco que esté cerca nuestro, que el transductor esté emitiendo a la misma frecuencia, o se hacen sombra las dos transmisiones de la sonda. Esto es un filtro que lo tenemos ubicado aquí en la barra lateral, que te permite tres ajustes. Tiene el low, el medium y el high. Aquí vemos la pantalla que el filtro está en low. Aquí tenemos las interferencias, pero si modificamos este filtro y lo colocamos en la parte, lo ajustamos al nivel más alto, al high, veremos que nos limpia bastante la pantalla, pero aún tenemos un poco de interferencia. Cuando tenemos este tipo de problemas, si es otro barco que está sondeando cerca nuestro, es más complicado, nos tendríamos que alejar, pero si son problemas eléctricos o de nuestro propio motor,
lo aconsejable es hacer pasar los cables del transductor por otra ubicación que no se llegue a afectar las interferencias. El crosstalk del propio barco es lo que hemos dicho en este caso es cuando hay dos sondas, dos transductores, por ejemplo, montadas en el espejo de popa. Tenemos dos transductores montados en el barco. Puede haber varios factores, o dos en popa, o uno en proa y otro en popa en un motor eléctrico. Y esto veremos como unas líneas en vertical. Y esto es lo que hemos dicho antes, que es debido a que están emitiendo a la misma interferencia, y lo que está emitiendo un transductor lo está recibiendo el segundo transductor y nos lo muestra en pantalla. La solución a esto es o cambiar de frecuencia en una de los dos transductores o apagar una de las dos pantallas. También puede nos ha dado el caso alguna vez un barco que tenga un motor eléctrico y un motor eléctrico con un transductor montado en el propio motor y otro en popa, que están haciendo interferencias, aunque estén separados a una distancia de 5 o 6 metros, ya es una distancia considerable, pero aún así se puede dar este factor. Sobre todo si el fondo es rocoso, lo que hablábamos ayer del tipo de fondos. Cuando un fondo es rocoso, esto es bueno y malo. En este caso, en el crosstalk es malo porque como la onda rebota muy bien en el fondo y vuelve con mucha fuerza al transductor, tendremos este tipo de problemas de crosstalk. La solución es o cambiar de frecuencias o dejar de emitir una de las dos ondas. Pero el problema cuando viene de otro barco cercano, lo mismo, ¿no? Intentar alejarnos de ese barco para que no tengamos las interferencias. Disculpa. Sí. Esto, cuando es frecuencia fija, como en estas capturas 200 kHz, es más evidente, que es más fácil. También hemos visto en alguna ocasión con chirp, que como vimos el lunes, no es una frecuencia fija, sino que varía. También puede haber este tipo de interferencias, porque en cualquier caso también estás transmitiendo en esa banda de frecuencias. Con lo cual, se puede dar el mismo caso, ¿eh? Pueden haber interferencias de otras ondas y en estos casos, evidentemente, pues la solución, como decía Aaron, es, si estás pescando, pues alejarte del otro barco, pero que tienes que tener en cuenta que dos sondas se pueden interferir claramente. Vale, otro tipo de interferencia puede ser eléctrica o puede ser mecánica. La eléctrica es cuando vemos las líneas típicas horizontales. Esto es debido a que el cable pasa cerca de un generador, cerca de los cables de un motor, o incluso los motores eléctricos, los que van montados en la proa del barco, sobre todo los que tienen escobillas. Los motores ya, como el Ghost, ya no tienen escobillas, ya no tenemos este problema de interferencias. Lo mismo, ajustar el filtro de rechazo de ruido en el valor más alto para intentar eliminar estas interferencias, pero lo aconsejable es identificar el problema eléctrico. Sobre todo porque si tiramos mucho de filtros, también quitamos información. Al final los filtros lo que tratan es de localizar ciertas piezas de información que no queremos y las quitan. Pero puede ser que por ahí también vaya información importante de objetivos, de blancos, de peces y demás. Por lo tanto, ciertos ruidos se pueden intentar eliminar mediante los filtros, pero siempre es aconsejable localizar la fuente del problema y eliminarla. Otro tipo de interferencia, la mecánica, en este caso, esta no es una consulta que nos hacen varias veces, que al navegar empezamos a recibir este tipo de interferencia y le hacemos la pregunta clave de que si en parado no lo hace, evidentemente estamos ante un caso de un transductor mal instalado o mal ubicado en el propio barco. Si navegando sale interferencia y parado no le hace este tipo de interferencia, está claro que debemos ver qué está pasando exactamente en el montaje del transductor. Ya que vemos en la presentación del lunes, vimos cómo afectaba un transductor mal instalado, porque recibía todas las interferencias y burbujas que genera el casco.
siguiendo un poco con las interferencias eléctricas, un poco, sobre todo los de tipo que no son constantes, que puede ser una bomba de achique o un piloto automático, que no siempre están en funcionamiento. Aquí tenemos la interferencia, que son como tirabuzones, pero que no son constantes. Aquí no tenemos ningún tipo de interferencia, aquí tenemos las interferencias. Por ejemplo, la bomba de achique solo funciona cuando detecta que está subiendo el nivel del agua en sentina. Entonces tenemos estos tipos de interferencia. Pasa un poco lo mismo con un piloto automático. Aquí no tenemos nada, aquí tenemos una raya, otra raya, a cabo del tiempo. O sea, no es un ruido constante. Esto es debido a que los cables del transductor pasan muy cerca de estas interferencias de la bomba o de cerca de los cables del piloto automático, y cuando estos se ponen en funcionamiento tenemos este tipo de interferencias. Lo mismo, intentar alejar al máximo posible los cables de estas interferencias de las bombas, o mirar a ver qué le está pasando, porque a lo mejor la bomba de achique o del piloto tiene las escobillas en mal estado y están generando mucho más ruido de lo normal. Pero en cualquier caso, lo más aconsejable es instalar estos cables alejados de cualquier cable eléctrico que pase cerca de los de la sonda. Y los cables de transductor están protegidos, van apantallados y demás, pero si al final la fuente que genera el ruido es una fuente potente, como un motor electromagnético, aún así, aunque haya un apantallamiento y demás, se pueden colar. Y en ocasiones puede pasar que la gente pues corta, empalma los cables y demás, y eso también es una fuente de entrada de ruido. Vale, siguiendo con los filtros, tenemos el TVG, el filtro de claridad de superficie. Eso es como dice el nombre, claridad de superficie, es un filtro que mayormente aplica en la parte superior, donde tenemos todas las interferencias ya sean estelas o de las olas o el ruido del propio motor que genera las interferencias, pero sí que aplica a las diferentes capas. Ahora veremos un ajuste de las diferentes capas. Aquí tenemos el TVG, lo tenemos a 0. Vemos que aquí tenemos toda la interferencia que está generando el mismo casco o el barco. Y aquí tenemos un TVG aplicado al valor 3. Ya vemos que nos ha eliminado mayormente toda la parte de la superficie. Ya no tenemos este ruido de la superficie. Aquí tenemos el filtro en cada estado. Tiene cuatro niveles, incluyendo el apagado. En apagado vemos que tenemos aquí unos colores, tiene un color muy, muy vivo, tiene mucho ruido, y a la vez que vamos aumentando este filtro, vemos que ya nos va eliminando todo el ruido de la superficie. Pero sí que es cierto que nos aplica este filtro a las diferentes capas. Nos hace un poco de atenuación. Sí, como el propio nombre dice, TVG en inglés, que es ganancia variable. Y lo que hace es, esa ganancia que nosotros tenemos un control de ajuste que normalmente se aplica por igual a toda la capa de agua, a toda la columna, aquí lo que hace es, aplica diferentes tipos de ganancia según el tiempo que haya tardado en ir y volver la onda que hemos enviado, ¿no? Como si recordáis el otro día, nosotros enviamos una onda sonora de alta frecuencia, de baja frecuencia, y lo que hace es, según el tiempo que tarda en ir y volver, va aplicando un filtro. Y de esa manera conseguimos filtrar zonas con mayor intensidad y otras con menos intensidad para tener una pantalla más limpia y centrarnos en la información que nos interesa, que es pues, los pescados que pueda tener en aguas intermedias y la información del fondo. Es verdad que anteriormente teníamos el TVG con un ajuste de 0 a 10, no aportaba mucho, era más complejo de usar y se pasó de hace un año por ahí que cambiamos el software. Esto sube y baja, ¿vale? Y reposa. ¿Perdón? ¿Una pregunta? Y hemos cambiado a este sistema con solo 3 niveles de filtrado y el apagado, lo cual simplifica un poco el manejo también para el usuario. Vale, ahora pasaríamos a la velocidad de sonda, otro de los filtros que nos permite ajustar la sonda.
Aumentando o disminuyendo la velocidad que vemos el histórico de sonda. Si tenemos una velocidad alta, veremos cómo los arcos que aquí tenemos nos los tira, nos lo hace más alargados. Este filtro sobre todo se utiliza cuando estamos haciendo pesca en vertical, que queremos ver un refresco de la línea, de ver la picada de los peces, pero tendremos menos histórico al tener la velocidad más alta y los peces de forma alargada, pudiendo hacer creer que son más grandes de lo que son en verdad. Si disminuimos este filtro, si bajamos la velocidad, pasaremos de ver los arcos normales a ver más pequeños los peces, pero tendremos más histórico en pantalla. La velocidad del ping. El ping es el refresco que queremos que emita el transductor, el número de veces que le hacemos trabajar. Podemos modificar también su velocidad de refresco. Teniendo una velocidad de ping alta, lo que hace es, sobre todo cuando estamos haciendo pesca vertical, pesca que estamos sin movimiento, en parado. Aquí podéis ver una línea que no es ruido. Esto es la misma línea con el señuelo. Teniendo esta velocidad del ping en alto, o sea, un ping alto, veremos casi en tiempo real las subidas y bajadas que hacemos con la caña. Y esto nos ayuda a ver nuestro señuelo y cómo hacen la picada los peces. Este ping en modo automático, la sonda ya automáticamente ya lo ajusta y lo podemos modificar y subir y bajar. Sí, es decir, no es que tenga un control absoluto de cómo de rápido transmite la sonda, porque para eso hacen falta muchos factores, entre ellos la frecuencia que tengo seleccionada y la profundidad a la que estoy, porque al final el pulso tiene que ir, llegar al fondo y volver. Entonces, puedo conseguir una velocidad de ping más alta cuando estoy a poca profundidad que cuando estoy a mucha profundidad. No sé si alguna vez habéis escuchado los traductores, pero por ejemplo, cuando son traductores grandes, que sí que se oye mucho el tic que hacen, cuando tú estás a 200 metros o 300 metros de profundidad, es mucho más lento el tic de los transductores porque evidentemente hay mucha más distancia y tarda más en ir y mover los pulsos. Con lo cual yo tengo un ajuste, tengo un pequeño control que puedo hacer que vaya más rápido o menos rápido, pero en cualquier caso la sonda también tiene por detrás el poder de automáticamente ponerse en ese baremo. Esto también se usa, como ha dicho Aaron, tanto la velocidad de ping como la velocidad de página que hemos visto anterior, para que en un momento dado, si estoy parado, la sonda va muy lenta y me cuesta ver esos ecos, porque los peces pasan muy poco tiempo debajo de mi cobertura, de mi haz, de alguna manera, aumentando la velocidad, consigo que se estiren bastante más esos ecos y con lo cual para mí sean más fáciles de ver que si es solo un simple puntito. Vale, ahora pasaríamos a la paleta de colores. En varias paletas. Decimos que la paleta 1 es para agua interior, para agua dulce, para agua de interior, y de la 2 a la 5 es para agua salada. Aquí después cada uno es libre de elección y a gusto colores, nunca mejor dicho. Cada uno, dependiendo qué paleta escojamos, veremos el fondo o en blanco o el fondo azul. Como en la imagen aquí tenemos la paleta 5, que es la vista nocturna. También, dependiendo qué paleta escojamos, veremos los peces marcados de un color o en otro. Aquí vemos que el pez, la parte del pez que más roja es la parte con más intensidad que tiene el pez. En la paleta, por ejemplo, 6, en vez de verlo rojo, lo vemos de color verde. Vemos el fondo también de color verde y los peces, la parte más fuerte del pez la vemos en color verde. Lo que explicábamos el otro día de los peces que tienen una vejiga natatoria en los cartílagos y las partes óseas, pues esta es la parte que detecta del pez.
Pasaríamos al A-Scope, a la lupa. Esto es un pequeño ajuste que se añade en la parte lateral de la sonda o en formato horizontal también. Esto es una pequeña lupa, es lo que estamos refiriendo. Aaron, es que te está rozando el micro ahí en el jersey. Perdón, ahora. Lo que decía, esto es como una pequeña lupa, que es lo que es el eco ampliado, lo que nos hace una ampliación de lo que está detectando en tiempo real el transductor y después nos lo muestra en el histórico de sonda. Aquí, si os fijáis, esto es justo, es como, si os hacéis una idea, es como lo que está sondeando en ese tiempo real, y todo lo que sonde aquí nos lo muestra después en el histórico. La función de este filtro sirve para determinar mejor la composición del fondo o la especie o el tipo de pez que está recibiendo. Sí, sobre todo según el tipo de uso y de pesca, si es en pesca vertical, que quieres saber directamente en un momento determinado, de manera inmediata, que hay debajo de ti, aquí ves de manera mucho más ampliada, sin que tengas que esperarte a que ya haya salido de tu ámbito, haya pasado al histórico y veas la dimensión del eco. Tú aquí ves inmediatamente si aparece un pescado en la lupa, aparecerá un eco grande en medio de la columna de agua, lo cual te ayuda rápidamente a determinar en tiempo real, como dice Aaron, si hay algún eco, algún objetivo. Vale, ahora pasaríamos a unos filtros que son exclusivos para Simplot, que no existen en Lowlands, que es el marcado de colores o el borrado de colores. Como dice la palabra, antes decíamos el marcado de colores, antes decíamos de las paletas. Según la paleta nos va a interpretar los peces de un color o el fondo de otro. Lo que nos permite este filtro es intercambiar los colores. Pues en vez de ver los peces de color más intenso el verde, yo quiero que sea en rojo. Y esto es lo que nos permite esta paleta, sustituir un color por otro. El borrado de colores lo que nos permite es directamente borrar aquellos colores que no queremos ver en pantalla. Si, por ejemplo, en esta imagen hemos puesto una ganancia bastante alta, que vemos los peces con más fuerza, pero vemos mucho ruido de fondo, directamente lo que hacemos es borrar los colores, que es todo el ruido, los azules y el azul clarito. Cuando aplicamos este filtro, cuando seleccionamos estos colores que queremos borrar, solamente nos deja los peces, nos quita todo el ruido. Aquí podemos observar que la ganancia está a un nivel bastante alto porque vemos todos los colores con bastante intensidad, a diferencia de esta pantalla, de esta captura. Y ahora veremos los dos filtros trabajando conjuntamente, el marcado de colores y el borrado de colores. En esta pantalla le hemos activado que queremos ver los peces en otro color, en vez de verlos verdes los queremos ver rojo, y en esta pantalla le hemos dicho que nos quite todo lo que es el ruido de fondo, que nos quite todos los colores que no queramos ver en pantalla, ya sea el azul y el azul, aquí vemos el azul clarito y el un poco de verde, que nos lo quite de pantalla. El propósito de estas dos funciones, bueno, principalmente están solo en Simrad porque son las funciones más demandadas por los pescadores profesionales. Son funciones que, de hecho, se desarrollaron justo por feedback de clientes de pesca profesional, y es una función muy específica porque para el tipo de pesca que ciertas embarcaciones realizan, tipo de arte, sí que les interesa. El pescador profesional está mucho más acostumbrado a tener la pantalla mucho más manchada, con mucha más ruido de información, pero le interesa luego quitar toda esa información que no le interesa sin quitar filtros, porque quieren tenerla toda, pero de alguna manera eliminar los colores que no les interesa. Y al final lo que consigues es, con el Color Maker, lo que haces es, oye, me limito mi paleta de colores a 2 o 3 colores, en vez de los 10 que te parecen aquí en una banda,
puedes decir, oye, pues todos los rojos y marrones y demás los convierto en negro y todos los claritos en verde. Y te limitas a 2 colores, con lo cual tienes más claro que entra dentro de tu umbral de considerarlo importante o no. Y luego con el Color Eraser puedes, evidentemente, limpiarte la pantalla y dejar solo los rojos, porque es lo que a mí me interesa. Le da mucha flexibilidad a ciertos tipos de usuarios según la pesca que hagan. Preguntan por el chat, un segundo, perdona. Sí. Miguel Ángel, por el oleaje. Sí. Mar de fondo, más bien, no afecta tanto a la sonda, porque es una onda más discontinua y más espaciada en el tiempo, pero cuando hay viento y hay pequeño oleaje, es verdad que esto se puede representar en el fondo, es decir, el fondo te va a aparecer con una pequeña onda de oscilación. En los equipos de Simrad sí que tenemos la opción de si tenemos un sensor, como puede ser un compás satelitario, que nos da la información de velocidad vertical, es decir, en inglés le llaman el HIF, que es cuántos grados por segundo estás subiendo y bajando. Con esta información la sonda es capaz de compensar la representación gráfica y ese pequeño ondulado que te aparece en el propio fondo, que no es que el fondo esté ondulado, sino que es que tu barco está subiendo y bajando, lo eliminaríamos. Vale, y para ir acabando, el último ajuste es el bloqueo de fondo y el de zoom y pantalla partida. El bloqueo de fondo lo que nos hace es hacer el fondo, nos lo muestra de forma plana, nos quita la inclinación y nos coloca los peces justo por encima de la línea del fondo. Aquí vemos la imagen como sería sin este filtro aplicado y aquí vemos que nos estira todo el fondo para verlo de una forma plana. El otro filtro que tenemos ya para más acabar... que estirar, ¿sí? Disculpa, Sí. Es que digamos que normalmente en la parte derecha la referencia es la superficie es plana y el fondo sigue su perfil, y en la izquierda la referencia siempre es el fondo. Es decir, el fondo para nosotros no tiene una profundidad la que tenga, pero siempre lo representamos plano porque nosotros seguimos al fondo, no seguimos a la superficie del agua. Y el otro es el zoom de pantalla partida. Lo que nos hace es hacer un zoom solamente de los últimos metros hasta el fondo. Aquí tenemos, esto es útil para la gente que quiere toda la columna de agua, pero si estamos interesados en la pesca solamente del fondo, de ver las piedras, porque aquí nos podemos, si ves la comparativa, aquí podemos, a 25 metros más o menos, no se puede llegar a apreciar la parte, te puede salir más estirada la última parte del fondo. Con este filtro activado nos hacemos una idea más clara como de grande es esta piedra y los peces se ven mejor definidos en este filtro. Y hasta aquí los parámetros de sonda. Muchas gracias por asistir.